creativos. Suben al ring por las ideas que resistieron golpes, por las que marcan el camino, por las que construyen su identidad. Con ustedes, representando a From, tiran ganchos, Bruno Pecho y Chelo Weintraub. Ideas al ring. Bueno, primero que nada, gracias al Círculo y a los organizadores del Desachate por la invitación. La charla se llama Confiar en la duda. Nos definimos ayer de tarde por el nombre de la charla. Los organizadores nos estaban persiguiendo un poquito para que lo podamos mandar. Y bueno, teníamos otras opciones, pero nos terminamos decantando por esta. Y la duda es algo que nos atraviesa bastante, por eso elegimos conversar de esto. De hecho, creamos la agencia, la cofundamos junto con Chelo y junto con Pablo Marqués. La agencia nace dentro de Grupo Punto, nace como una agencia independiente y nace de alguna manera con un equipo que es un equipo fundador también más allá de nosotros, que bueno, son Juaco, Ceci, Rafa, Tincho y mucha más gente que se fue sumando al proyecto. Tenemos dudas todavía de saber bien cuándo fue que la agencia nació, pero definimos esta fecha que es 21 del 12 del 21 como la fecha fundacional del nacimiento de From. Cuando decimos que From fue la primera idea de From porque encaramos a From como una idea donde teníamos la oportunidad de, que no se tiene muchas veces, o no habíamos tenido nosotros al menos, de hacer una agencia, pensarla de cero, pensar la identidad, pensar qué tipo de trabajo queríamos hacer, con quién, para dónde. Y el nombre, y en esto que dice Bruno y que planteamos de la duda, el nombre para nosotros fue como la muestra máxima de que From está completamente atravesado por la duda. Fuimos estas agencias, algunas duraron un día, otras duraron una semana, otras un mes. Creo que fuimos Cruza más tiempo, los identificamos con Cruza. Hay nombres agelosos en teléfonos que son un nombre Cruza y no sé qué, director de arte Cruza. Pero llegamos a From. El 19 de marzo del 2021 fuimos al Litoral, tenía un logo, tenía una especie, o dos logos, pero una especie de identidad. El 27 de marzo, no sé por qué fuimos venidera, nunca nos imaginamos que íbamos a ser venidera. Este es el ida y vuelta con Bruno, me gusta más que Litoral. Así estábamos y estuvimos mucho tiempo y eso es un poco la manera de ser nuestra y de los fundadores y el equipo fundador que dice Bruno, y un poco de cómo pensamos, cómo trabajamos y cómo nos permitimos también meternos en esa duda. Me gusta porque el 27 de marzo yo dije, o Bruno dijo, un par de días más y lo cerramos, y así nos pasamos hasta diciembre. Pero bueno, fuimos From, y un poco también ser From o tener un nombre, poner un nombre, cosa difícil ponerle un nombre a una agencia. Pero también en esto de que, como siempre decimos, las marcas se van cargando de contenido. Nosotros sentimos que al no estar 100% convencidos de un nombre cuando uno lanza, también lo tiene que ir cargando de contenido, y eso de una manera es un motor para seguir haciendo cosas, y para nosotros sentimos todo el tiempo que tenemos que seguir haciendo trabajo que siga cargando de significado From y que cada vez nos enamoremos más del nombre. Pero From tiene unos valores que sentimos valiosos, que es esta cosa de sabíamos de dónde surgía o de dónde iba a surgir la cosa, teníamos como una ilusión o una ambición, como muchas agencias del mercado, de trabajar para Uruguay y trabajar para afuera. Entonces From tenía una cosa de que, ok, hay una certeza que sabemos que From es esto y arranca acá, pero al mismo tiempo tiene una duda que es hacia dónde puede ir en cuanto a mercados, hacia dónde puede ir en cuanto a clientes, con quién puede llegar a trabajar. Entonces, From nace ya planteándose una duda desde esta certeza, desde el lugar en el que arranca, hacia dónde puede ir. Pero teníamos de camino algunas certezas ahí. Entre tanta duda, algunas certezas ahí. Sabíamos desde el principio
que queríamos trabajar con sumar equipo multicultural a lo que es el equipo local de la agencia. Entonces, lo que hicimos y lo que estamos haciendo y lo que hacemos siempre es rodearnos de colaboradores que tienen la camiseta puesta de From, por más que no estén todo el tiempo trabajando para From y con From, ni en una oficina con nosotros, pero los sumamos. Es gente con la que trabajamos en otras oportunidades, en otras agencias, Bruno, yo, gente del equipo, que se va sumando como a ese pool de creativos, planners, planificadores de medios o lo que fuera. Algunos están en Uruguay, otros son brasileros que están en Europa, otros son argentinos en Europa, argentinos en Argentina, mexicanos. Hoy en día ya la agencia tiene presencia en algunos de estos mercados, en México y en Argentina, donde hay ya gente de equipo que está trabajando, pero también lo sumamos. Lo que hacemos es sumar a esta gente no por esa modalidad freelance de contratación de por volumen de trabajo, por caudal de trabajo, porque no estamos llegando a no sé qué y se nos viene nos va a tapar la ola, sino que los invitamos, los convocamos porque sentimos que lo que tienen para aportar está bueno para el proyecto. En ese sentido, la agencia invierte en creatividad, no solamente en el equipo nuestro, sino sumando estos talentos. Es gente que atravesó este tipo de agencias independientes, agencias con las que nosotros nos identificamos, y traen un poco también a la cultura que nosotros intentamos generar en la agencia, traen también un poco la cultura que ellos vivieron en estos lugares. Y lo que me parece interesante es que no es esa modalidad de recibo una idea de un creativo que trabajó en tal lugar y nos pasa el trabajo y yo me ocupo y después vamos a presentar, sino que esa gente trabaja junto a nuestros creativos, trabaja junto a nuestro equipo y eso nutre constantemente el trabajo de la agencia. Yendo un poco a esto que nos convoca este desachate de hablar de cuáles son nuestras peleas. Estamos hablando de la duda, quizás la pelea a la que nos enfrentamos tiene que ver con tomar decisiones y tomar decisiones en distintos momentos, en procesos creativos, con clientes, con proyectos de cultura. Y la duda nos atraviesa a todos, como hablábamos hace un rato, y también atraviesa a nuestros equipos. Y creemos de alguna manera, o hablándolo, preparando la charla, entendimos también que la duda está como en un lugar un poco incómoda, ¿no? Que está un poco mal vista la duda. Cuando aparece una duda, aparecen los nervios, aparecen las ansiedades, aparece alguna inseguridad. Nosotros lo que elegimos en realidad es transformar la duda en una herramienta, ¿no? En que cada vez que aparece una duda, que al final del camino termina siendo parte del pensar y parte del proceso de pensamiento, transformamos la duda como una herramienta para tomar decisiones, ¿no? Lo incorporamos y de alguna manera hacemos que esas decisiones puedan tener una búsqueda un poco más allá del momento en el que estamos. Y el nombre también nos ha ayudado a poder plantear un cierto sistema sencillo, pero sistema al fin de poder pensar y poder crear, que tiene que ver con entender cuál es el punto de partida de algo y cuál es el hacia dónde. Un hacia dónde en donde muchas veces hay más dudas que certezas, pero que siempre nos termina planteando la necesidad de encontrar ese para qué, ¿no? Pararnos desde el from para poder encontrar ese tú que nos termina llevando a soluciones creativas o a nuevos lugares que nos pueden permitir proponer cosas a los clientes. Uno de esos from to también, y tiene que ver con la agencia, es algo que hablamos desde el inicio y tiene que ver con hacer una agencia o crear un proyecto que pueda trabajar de Uruguay para el exterior, que pueda exportar creatividad, que pueda sumar todo el talento del que comentaba Chelo recién. Cuando recién arrancamos se nos planteó la duda de trabajar con un cliente que en lugar de ser para el exterior, era un cliente que iba a tener un proyecto para el interior. Imagínense en el momento de la efervescencia de crear From, con toda esta expectativa se nos presenta esta oportunidad y después de conocerlo, después de conocer la compañía, después de conocer a los directores, después de conocer la cultura de esa empresa, decidimos que era espectacular para el momento en el que estábamos y terminamos haciéndolo. Un cliente que tenía algunos desafíos y queremos compartir algo de lo que hicimos con ellos, que tenía que ver primero que nada con un desafío de que era un cliente que iba a hablar por primera vez
al igual que nosotros, ¿no? Estábamos en un momento de poder encontrar cuál era la voz de Fromm, y este cliente también estaba en la disyuntiva de poder encontrar su propia voz para poder hablar de forma masiva. Y después habían dos desafíos como muy claros de negocio que tenían que ver con poder hacerle entender a todos los clientes que ya tenían en todo el país, estaban en todo el país, y en segundo lugar, poder hacerles entender o comunicarle a los clientes que ya le compraban un producto A, que también vendían un producto B. Básicamente tenían una necesidad de comunicar cobertura y portafolio de productos. Y les compartimos cómo fue que lo hicimos. Almacén Rural tiene productos para el campo, de todo para todo el país. Semillas para durazno o cebollatí, fertilizantes para arbolito y la bolsa de raciones para las Alejandro Gallinal. Encuentra medicamentos para una oveja en Dolores, trébol para una pastura florida y si necesita, motosierras para tala del ombú medio quebracho. Más de uno llevó herramientas para averías, pasto para barros blancos, vestimenta para alguien en mal abrigo y piedras de afilar para las piedras. Vino alguien desde el Hueco por una perforadora para hacer una zanja honda. Y desde Mataojo por amoladoras y antiparras para cuidar la buena vista, por si saca chispas. Es que hay de todo. Balanzas para el control de las vacas y, de paso, de los toros. Alambres para los novillos de minas de corrales, hachas para achar, bombas para manantiales y cloro para un buen poblado zambullón. Almacén Rural. Todo para un país de campo. Ahí se nos planteaba la duda. Primero, este fue un proyecto que amamos, que disfrutamos en todo el proceso de pensarlo, de escribirlo, de producirlo, de encontrar lugares y agarrar el mapa y agarrar el listado de productos del cliente y hacer que todas esas cosas macheen. Y quedamos fascinados, les sirvió perfecto. Bueno, vamos por un segundo round de Almacén Rural y ahí es la duda de cómo volver a hablar, lo que decía Bruno. Bueno, no había una voz todavía, pero esta gente encontró su voz. Y ahí el trabajo de seguir profundizando esa voz, ampliar la voz, llevarla para otro lado. Y bueno, a ver, lo que nos pasa siempre, lo que le debe pasar a todos ustedes, es el momento de pensar y decir, ¿para qué lado voy? Esa es la duda que se nos planteó. Y entendimos que nos paramos en una certeza que era, vamos a seguir por el mismo camino. Un camino que nos quedaba muy natural a nosotros como agencia, nos encanta ese tipo de mensajes, pero además que sentimos que era muy propio y empezaba a ser muy propio de Almacén Rural y fuimos por la segunda versión al año siguiente. Uruguayos de todas partes compran de todo en Almacén Rural. Rochenses llevan serruchos, cerrochatenses mechas chatas y varios bichonenses ganchos para cinchar sus uvas chinches. Llevan artículos para el jardín los artiguenses, candados los serrenses y repelentes los apicanenses. Caen aigüenses buscando pluviómetros, olimareños por limas o limoneros, floridenses por abono para flores y porongueros por mates y bombillas. Melenses suman insumos de inseminación, solicenses solicitan sales y corralitenses corrales. Los locales se plagan de bichaderenses bichando curabicheras. Mandamos palas para una sanjavierina, varios productos veterinarios para los canarios, tazas con asa para las casas de unos lacasinos y vino un baldecino por un balde para que coman sus ovinos. Buscan prendas de lino los isabelinos, cardas los cardonenses y raciones para gatos los maragatos. Almacén Rural. Todo para un país de campo. Nosotros sentimos que la agencia, que nosotros, las personas que trabajamos en la agencia, estamos atravesados por la duda y atravesados por el lenguaje. Nos atrae, nos interesa, vivimos en las palabras, en los conceptos, en las frases y muchas veces partimos de ahí para pensar. Después ahora vamos a ver otras maneras de encararlo, pero muchas veces partimos de ahí, partimos de una frase, que puede ser una frase, una palabra, un concepto, pero nos interesa todo ese mundo y ese mundo es el que nos ha sacado de las dudas que se nos han planteado. En el caso de Chery, por ejemplo, Chery, marca china, brief que se presenta en una agencia como puede ser en cualquier agencia, y acá la duda que se nos aparecía es si podemos hablar a nosotros y conversando con el cliente, si podemos hablar de calidad, diseño, tecnología, seguridad, respaldo y todo eso, y de China al mismo tiempo, ¿no? Una cosa de que el origen, capaz que en algunos casos hay que guardarlo, capaz que esto pasó hace 5 años cuando el mercado de los autos era un poco diferente, ¿no? Año a año China va agarrando otro lugar, pero esto de, che, hay que guardar China, hay que esconder China, bueno, nosotros lo escondimos de una manera, pero al mismo tiempo lo mandamos al frente, sin decirlo,
lo que planteamos es como una SUV alemana a un precio poco alemán. Y desde ahí empezó la campaña, como una SUV alemana a un precio poco alemán, como una SUV francesa a un precio poco francés, hablando de que el diseño no es exclusividad de los franceses, la seguridad no es exclusiva de los suecos, etc. Catunazzi, Terminal Cuenca del Plata, ampliación del puerto de Montevideo, lo iban a convertir en un puerto, en un hub regional, una inversión multimillonaria. Y hay una tendencia cuando llega ese brief y lo conversamos, es, bueno, hablemos de lo que es la obra, del tamaño de la obra, de la inversión millonaria, de lo grande que es, de lo que se está haciendo, y nos planteamos y conversando con el cliente, conversando con el equipo, es, ¿hablamos de la obra o hablamos de lo que la obra puede generar? Y ahí aparece una palabra que en realidad es una palabra, una frase, pero es una palabra que es oportunidad. Encontramos que en la palabra oportunidad hay dos palabras que pueden hablar de mucho más que de la obra. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto, y así comenzaba la comunicación de Catunazzi en su momento. Era un comercial, pero era la campaña que se basaba en la oportunidad que esto era para el país. Caso de Hisense, Hisense es una marca líder en tecnología en el mundo. Lanzaba en Uruguay y nos convocaron para poder hacer ese lanzamiento. Y es uno de esos briefs que está bueno recibir, porque lo último de todo que decía era una debilidad de la marca, y era básicamente que la gente no sabía pronunciarla, ¿no? Había gente que le decían Hisense, 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 Hisense. Creo que eran muy poquitos los que realmente le decían Hisense. Y tuvimos la duda en este caso, ¿no? De hablar de esta multinacional tecnológica, de este poderío internacional, o de hablar de esta marca desconocida, ¿no? De hablar de esta capacidad distinta de pronunciación de la marca para poder lanzarla y para poder comunicarla. Y terminamos siendo una campaña de audio, porque fue una campaña de PNTs en radios para poder lanzarla, que jugaba un poco con esto, ¿no? Que le dijimos a la gente que podías confundirte al pronunciarla, pero que no te ibas a confundir al elegirla. Por otro lado, en el caso de KFC, acá también está bueno ver cómo la frase te lleva a una campaña. KFC lanzó hace 1 año y medio en Uruguay, una marca internacional, una marca súper querida por el mundo, pero no sabíamos bien qué es lo que iba a pasar en Uruguay. Si bien consumíamos la marca desde el contenido en distintas plataformas, en películas, en series, no sabíamos qué le iba a pasar a los uruguayos y a las uruguayas a la hora que esta marca lanzara. Y nos pasó esto, ¿no? Decir, bueno, es una marca internacional con un posicionamiento, con una campaña que estaba ongoing en ese momento. La duda de si lanzarla con su concepto regional, internacional, o encontrar una frase local que nos ayudara a bajarla, aterrizarla y que conectara de una forma mucho más afín y relevante con las personas. Y terminamos viendo que la mejor manera de decir que algo está bueno muchas veces es comer pollo con las manos, ¿no? ¿Qué mejor que comer pollo con las manos? O esto está más bueno que comer pollo con las manos. Dijimos, bueno, apropiémonos de esa frase, usémosla para poder decir no solamente qué es KFC, que había una necesidad de contarle a los uruguayos y las uruguayas qué es lo que tenía esta propuesta, sino también de ponerla en un lugar distinto y en un lugar de relevancia para con su competencia. Bueno, terminamos haciéndolo de esta manera, como KFC es comer pollo con la mano. En el caso de Holanda, esto fue un pitch en México, donde el pedido era presentar un cono helado a un precio sorprendente. Y había algunos pedidos, ¿no? Y también hay alguna inercia donde uno tiene una tarea así para realizar, y es cono espectacular, precio espectacular. ¿Qué le podíamos sumar que no interfiriera con todo ese ya mensaje que es poner un cono y poner un precio? Y entonces encontramos una palabra, una única palabra, que es económico, y que así no se entiende nada, pero cuando lo ves en el diseño, destacamos cono, ¿no? Destacamos cono y pudimos poner cono y económico, y lo encontramos eso en una palabra que tiene un poco el sentido de también oportunidad de lo que veíamos antes para Catunazzi, que también nos parece como interesante. Y para Soluciones Cash, esta duda en realidad no vino con el brief, esta duda vino con la idea, esta duda vino después de la idea, que la vamos a ver ahora.
que nos preguntábamos y dudamos y la guardamos y creo que llevamos 2 ideas. Presentamos una que estuvimos 1 hora hablando y cuando pasamos de esa a la otra, que la contamos en 3 minutos, dijo, 1 hora estuviste hablando de la otra, ¿estaba buena esta? Y ahí nos preguntábamos si está bien decir Gil en una campaña, ahora lo vamos a ver, y si podemos hacer que alguien se sienta un Gil sin decirle que es un Gil. No tenerlo es de Gil, Soluciones Cash, y vamos a ver la pieza. Claudio Horacio Gil, nieto de Oscar Gil, hijo de Hugo Gil. Cuando se ríe te das cuenta que es un Gil. Camina como un Gil, tiene voz de Gil. ¡Hola, vecina! Si le pasa algo en el auto, espera horas. Va al dentista y le arrancan las muelas. Tranquilo, Gil. Hace compras y se pierde los descuentos. Un Gil a cuadros. Cada vez que tiene que arreglar algo, lo fajan. Son 3.000 pesos, Gil. Paga caro en todo. Hasta cuando se hace un análisis. Y es Gil, lo lleva en la sangre. Es un Gil a pedal. Un Gil con todas las letras. Pero vos no. Vos de Gil no tenés nada. Deja de pagar de más y de perderte todos los beneficios. Afiliate a Soluciones Cash, el programa de beneficios más completo del país. Conoce más en solucionescash.com.uy. Más allá de la frase que claramente es muchas veces el punto de partida o la conceptualización, nos ha pasado en estos 4 o 5 años también de partir de otra cosa, ¿no? De que de otra cosa se convierta en una campaña, de una desventaja de un producto como una camioneta que quizás sea muy parecida a otras para lanzarla en un lugar donde sea única y puede ser un metaverso, o de un sistema de seguridad para poder convertir a una camioneta en una de las más seguras y lanzarla en un videojuego. Poder ir de la tecnología a una campaña, ir de la gráfica a una campaña, ir del diseño a una campaña, o también como en el caso que les queremos contar ahora, de un cartel vacío a una campaña. Acá, antes de ver más de esto, hay algo que es interesante y que también tiene que ver con la duda. Nosotros trabajamos con Esencial, que van a estar muy contentos de vernos tomar el agua nativa. Y teníamos una reunión con ellos, la oficina de ellos está en la ruta interbalnearia, y en una reunión que obviamente de Montevideo a la ruta interbalnearia, alguna duda para ir siempre hay, a la vuelta de esa reunión el equipo vio que en la ruta habían muchos carteles vacíos que eran muy parecidos al papel aluminio. Y ese es el puntapié de esta idea para un cliente que tiene productos para el hogar y uno de sus principales productos es el papel aluminio, para poder convertir la ausencia de algo en una solución que les sirva tanto a ellos como a un medio de comunicación. Out of Home delivers up to $6 in return for every dollar spent. It offers one of the best ROIs in media and has the highest awareness rate. But in Uruguay, hundreds of billboards still remain empty for an average of 6 weeks per year. Every day you can spot one, like this, or this. That's when it hit us. Empty billboards look strikingly similar to aluminum foil. Jupiter presents Aluminum Billboards, a stellar agreement with Publicartel to use empty billboard spaces. Jupiter pays only a small percentage to advertise in a high-impact medium, something unthinkable for an aluminum foil brand, while Publicartel doesn't lose money. It's not rocket science. 10% of the billboard for 10% of the cost. Entre que termina el contrato de una marca y otra, pueden pasar días, semanas o meses. Y ahí es donde entra Júpiter. Con una ingeniosa y low cost, hizo que ambos ganemos. No extra production, just empty billboards and branded logo stickers. Luego del retiro de la lona, se colocan en el cartel para que tiene la publicidad de Júpiter. With a small budget, we achieved nationwide exposure and astronomical results. So from now on, every time you see an empty billboard, you'll think of Jupiter. Aluminum Billboards, an out-of-this-world agreement. Jupiter. También trabajamos
nos gusta mucho trabajar desde una desventaja a una ventaja, convertir desventajas en tomar esa desventaja que está como en el brief y tomarlo como en el corazón del problema, darlo vuelta. No sé si es aikido o qué es el que hace, pero es como poder dar vuelta a ese problema que es el que realmente le genera el dolor al cliente y convertir eso en una ventaja o en un mensaje para decir. Ese es el caso de la campaña que le vamos a mostrar ahora, que es de los últimos trabajos. También un poco fuimos haciendo un pasaje de 4 años, no sé si Almacén Rural fue el primer año y esto es casi que lo más reciente. Les compartimos las piezas. A ver, qué interesante que traigas esto de la resistencia a la higiene corporal. Lo primero que te voy a decir es que es más común de lo que crees. Lo segundo es que... Ya lo había notado. Quiero escucharte. Quiero ayudarte a limpiar esos traumas. Bueno, a mí Pero lo dejamos para la próxima, ¿sí? Quizás un cuarto. Acordate de pasarme el comprobante cuando me transfieras. Ya hay 120.000 psicólogos. ¿Qué vas a estudiar? ¿Psicología? Estudiá agrimensura, que no somos tantos, hay laburo y buena guita. ¡Qué hermosura la agrimensura! Silvio, la intervención es muy simple. Te voy a hacer una pequeña suturita y reviso que no haya vasos comprometidos. con eso te bajo la inflamación y evito que vuelva. Ese almohadón te lo quedas Y te voy a dar una crema para calmar la picazón. Con un poco está bien. No te pases, que se te puede dormir todo. Ya hay 180.000 médicos. ¿Qué vas a estudiar? ¿Medicina? Estudiá agrimensura, que no somos tantos, hay laburo y buena guita. ¡Qué hermosura la agrimensura! Nosotros sentimos que la duda es el proceso, o al menos es nuestro proceso. Como hablábamos antes, sentimos que la duda también es el motor, ese momento de incertidumbre de que tenés que encontrar una cosa diferente, es la que nos pone a trabajar y la que nos activa para poder encontrarlo. Y cuando lo encontramos se generan seguramente otras dudas. En este caso llega el brief donde viene con una cantidad de necesidades, una tendencia en caída de estudiantes de agrimensura. El Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires nos plantea esta necesidad y ahí se nos abre una cantidad de dudas hasta que encontramos lo que les decía recién en el corazón del brief, el problema o la realidad, ¿no? de que son pocos. Y bueno, empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa con que sean pocos? ¿Cómo podemos dar vuelta esta tendencia? Y ahí arranca otra catarata de dudas hasta que llega esto de ya hay más de 140.000 abogados estudiando agrimensura y ahí entendíamos que teníamos algo valioso en esto de ¿es un problema? Bueno, en realidad es un beneficio para los próximos estudiantes porque van a tener más salida laboral. Y una vez que tenemos eso decimos, ok, ahí hay una frase, pero ¿eso qué es? ¿Eso es un cartel? ¿Eso es una campaña? ¿Cómo es esa campaña? ¿Qué dice? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se estructura? Podíamos haber resuelto esto de diferentes maneras y esas fueron las dudas que tuvimos hasta que llegamos a que nos parecía valioso poner a muchos profesionales hablando al mismo tiempo para generar esa sensación de que ya hay muchos abogados, ya hay muchos psicólogos, ya hay muchos médicos. Estas 3 profesiones que son las 3 profesiones con más estudiantes y más profesionales en la Argentina, y ahí se nos presenta la duda. Esta fue una duda bastante difícil porque teníamos los guiones, teníamos todo presentado, estábamos a pocos días de filmar y surge si meterle algún chiste más o no meterle algún chiste más a la campaña. Ya estaban los abogados, ya estaban los psicólogos, ya estaban los médicos, hablando todos juntos, todos al mismo tiempo, diciendo cosas de derecho, de medicina, de psicología, pero surge, ¿le metemos chistes o no le metemos chistes? El chiste nos va a comer la idea, el chiste va a distraer de lo que estamos diciendo. La verdad que nos cebó bastante y nosotros creo que ahí tenemos un valor en cómo nos paramos y nos mostramos la duda que tenemos y cómo la compartimos entre todo el equipo, incluso con el equipo que hablamos al principio, el equipo
de gente que no está todo el día en la agencia compartiendo esta duda y tratando de que, bueno, abrirlo, escuchar qué es lo que pasa y después tratar de tomar la mejor decisión, que al final la tenemos que tomar nosotros. Y decidimos que sí, que vamos a los guiones con humor. Y así fue que nos mandamos con Par de León a producir esto. Produjimos, nos gustó, editamos, las dudas de la edición, etcétera, etcétera. Teníamos la pieza cerrada y la pieza cerraba con una cosa como gran salida laboral. Agrimensura es lo único que no se puede medir son las oportunidades, gran salida laboral, salarios no sé qué, y hablaba como de una manera que no era, hasta que a pocos días de salir encontramos que la solución a todo eso era decir, hay laburo y buena guita. Les dejo el caso que cuenta un poco más. En Argentina hay una profesión en peligro de extinción. Se llama agrimensura. Si los agrimensores desaparecen, se vuelve casi imposible definir los límites de territorios, tierras, rutas y gran parte de la infraestructura que hace que todo funcione. Para revertir esta tendencia, el Consejo Profesional de Agrimensura lanzó una campaña sin límites, con un objetivo ambicioso y medible: aumentar la cantidad de estudiantes. Pero ¿cómo lograr que los jóvenes se interesen por una carrera poco conocida y muy poco elegida? Invitándolos a no estudiar las carreras que elige todo el mundo, como medicina, psicología y derecho. Ya hay 140.000 abogados. ¿Qué vas a estudiar? ¿Derecho? Estudiá agrimensura, que no somos tantos, hay laburo y buena guita. ¡Qué hermosura la agrimensura! Empezamos cuestionando si estudiar las carreras más populares todavía tenía sentido. Mostramos que hacer lo mismo que todos no siempre es la decisión más inteligente y que en la profesión que nadie elige hay laburo y buena guita. Si alguien dice hay buena guita, todos se tiran de cabeza. A los pocos días, la campaña generó conversación. Las 3 carreras con más inscripciones son medicina, psicología y derecho. La gente empezó a hablar de lo que nadie hablaba. ¿Qué estudiar? Hay que estudiar agrimensura. No solo lo decís vos, sino que lo convirtieron en una campaña publicitaria. Hay una desconexión entre la oferta y la demanda laboral. Hermosura la agrimensura, madre de Dios. En poco tiempo, la campaña logró un fuerte aumento en las búsquedas del término agrimensura. Pero lo más importante, generó un aumento de más del 52% en nuevos estudiantes de agrimensura en todo el país. En un país donde todos hablan de la falta de trabajo, logramos que la mayoría hable de la agrimensura. La defensa de Trans. De seguir algo interesante también de estas últimas ideas que estuvimos viendo, dudas del cliente, ¿no? Creo que tanto lo del almacén rural, lo de Júpiter, lo de Cash, como esto de agrimensura, despertó una pregunta de los clientes, decir, "Che, ¿esto va a funcionar?" Nosotros le dijimos que creíamos que sí, pero con la duda, porque la realidad es que hay algo que nos pasa cuando trabajamos en comunicación, que es imposible tener la certeza de que algo va a estar bien o que algo va a generar el resultado que uno está buscando, y está bueno también que este proceso de las dudas que nos atraviesan a nosotros como equipo, los compartamos de forma honesta con los clientes, y aprovecho también para valorizar el trabajo de ellos, que son 4 clientes que tuvieron el valor de animarse a hacer algo diferente, tanto en el caso de Almacén Rural, Rocío Vilaró y Diego Mora, como en el caso de Júpiter, Michelle Bodereski, como en el caso de Agrimensura con Reinaldo Beain, que era el presidente del Consejo de Profesionales, que había asumido hace 3 semanas, y los agrimensores se asustaron cuando salió la campaña. Nosotros pensábamos que eran los abogados, los médicos y los psicólogos los que se iban a poner de punta, y al principio fueron los agrimensores, y Reni nos llamó y nos dijo, ustedes encárguense de lo suyo, que yo me encargo de lo mío, vamos adelante con la campaña, y bancó para que la campaña tuviera toda la exposición que estaba planificado que tenga. Y en el caso de Cash, también con un equipo, Anita, Dai y el resto del equipo que plantean una forma de trabajar en donde la duda es parte de la conversación y no nos llevan a un lugar en donde hay que tener certezas para poder avanzar con la creatividad y con las campañas, y darle ese lugar a la duda es parte también a veces de ir generando esa confianza en los vínculos y en las relaciones. Pero bueno, no todos son dudas, hay algunas decisiones o circunstancias de las que estamos seguros
que seguro nos llevó a esas decisiones alguna duda. Lo primero es haber hecho una agencia de personas que estén alineadas. Y cuando decimos alineadas tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con gente que le importe lo que le estamos haciendo, ¿no? Muchas veces no, le dedicamos muchas horas a lo que hacemos y poder trabajar con gente que realmente le importa lo que uno hace y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, es un puntapié fantástico para que lo que hagamos sea divertido, entretenido y que genere resultados. Otra de las certezas es poder trabajar todos los días, ¿no? En ser una agencia que escuche, una agencia de gente que escuche, y a veces decimos que escuche más de lo que habla, y tiene que ver mucho con esto que hablaba Chelo recién, otras charlas que hemos tenido con Pablo y con el equipo en el pasado, de cómo poder recibir feedbacks de otra manera, compartir, incorporar, mejorar, tener cada una de las decisiones en duda para poder mejorarlas y transformarlas en lo que terminamos haciendo. Una agencia con un perfil marcado, que me quiero detener ahí un segundo, pero también que se anima a encontrar otros. Nosotros empezamos al inicio de la agencia tomó como un perfil muy tecnológico, que tiene que ver obviamente por las experiencias de distintas personas del equipo, por buscar ideas en lugares nuevos, pero que fue marcando un perfil, pero que con el tiempo también entendimos que queríamos animarnos a encontrar distintas maneras de poder seguir haciendo lo que nos gusta, que es creatividad y que es ayudar a las marcas a encontrar qué decir, y fuimos también mutando y cambiando con la capacidad de poder incorporar la duda de ese perfil y transformarla en ideas de otros formatos. Una agencia que invierte en las ideas, esto creo que es una de las certezas más grandes con las que trabajamos. Primero, entender que las ideas son el corazón de lo que hacemos, de que las ideas aceleran el negocio de un cliente. Eso sí, no lo creemos, estamos seguros de eso. La creatividad ayuda a que un cliente le vaya mejor, llámese vender más, llámese mejorar su reputación, llámese transformar la cultura de su empresa. Y invertimos en eso. Invertir en eso es hacer todo lo posible para tener una mejor creatividad, una creatividad distinta y una idea mejor para ese cliente. Una agencia sin creencias limitantes es un concepto que nos gusta mucho y tiene que ver con tratar de identificar aquellas cosas, aquellos patrones, mandatos y cosas que tenemos incorporadas y que a veces no nos dejan ver la realidad tal cual es, sino que la vemos según la percepción de la circunstancia de cada uno, y poder entender que podemos hacer mucho más de lo que pensamos, que podemos pensar desde Uruguay para el mundo, que podemos decir Gil sin decir Gil, que podemos estar adentro de un videojuego, que podemos hacer muchas más cosas de las que de repente nuestro chip nos dice que podemos hacer, y creo que es una de las virtudes más grandes que tenemos como equipo, de entender que no hay cosa que no se pueda lograr, salvo algo que no se planifique. Bueno, y por último esto, ¿no? Entender que sí podemos ser una agencia local en cualquier lugar, que podemos tener la capacidad de incorporar talento de los lugares donde no conocemos. Nos pasó al inicio de From de tener que hacer una campaña para la India, para el Mundial de Cricket, y no sabíamos ni de India ni de cricket, pero nos vimos de repente en un Zoom con un equipo que habíamos contratado de India, con Juaco presentando la demografía de los distintos poblados de distintos lugares de India, con Chelo hablando de cricket, y terminamos Vimos un documental de cricket con Bruno. Y bueno, al final Tamaya is bigger now. Después de esa campaña transformamos la realidad del cricket indio. Pero bueno, mira eso. Así que bueno, nada más. Ahí está. Solo eso.